nuestro, gracias te damos, Señor. Lo que cantamos hace un rato, Señor, lo que cantamos hace un momento es verdad, Señor. Y tú eres rey, y tú reinas, y tú vives, y tú eres digno de recibir la gloria, y tú regresarás, Señor, y nuestros ojos comprobarán, Señor, un día comprobarán todo lo que hemos estado viendo y escuchando acerca de ti, Señor. Y toda lengua se confesará, Señor, y toda rodilla se doblará ante ti, Señor, porque tú eres real, tú eres fiel, tú eres bueno y tú eres verdadero, Señor. Te damos honor y gloria en esta mañana, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Abre tu Biblia, continuamos en Daniel capítulo 7, y hoy con la ayuda y el favor de Dios vamos a ver todo este capítulo que está muy intenso. Y nada, pues apenas cuando fueron las elecciones aquí, hace una semana, ¿no? Y nosotros clavados, metidos viendo en Daniel que el cielo gobierna. ¿Cuántos lo creen? El cielo gobierna, reyes van, reyes vienen, gobiernos van, gobiernos vienen, gobiernos se levantan, gobiernos caen. Pero mientras tanto, Dios sigue sentado en su trono, reinando con todo poder y con toda autoridad. ¿Lo crees? Entonces, no sé, ni es importante para mí, lo digo con respeto, por quien hayas votado. Pero lo que sí sé es que a Dios las elecciones no le tomaron por sorpresa. Dios sabe con muchísima precisión el futuro. Anticipadamente Él sabe. De hecho, la Escritura dice contundentemente que Él es quien da poder, ¿no?, a todo gobierno, a toda autoridad. Así es que este libro que estamos estudiando, el libro del profeta Daniel, nos ha dejado, es el título de la serie, nos ha dejado muy claro que el cielo gobierna. Y si estuviste con nosotros en el capítulo anterior, en el capítulo 6, terminó allí hablándonos de cuando Daniel estuvo en el foso de los leones. Pero aquí termina una sección. Si pudiéramos bosquejar, lo bosquejaríamos en dos secciones, todo el libro de Daniel. Del 1 al 6 es una sección muy histórica, ¿no?, con casos impactantes, ¿no?, con Sadrach, Mesach y Abednego también en el horno de fuego, y los sueños y las revelaciones que tuvo Nabucodonosor, y cómo Dios obró y operó en la vida de todos estos jóvenes para dar paso a una siguiente sección. A partir de ese capítulo 7 da paso a una sección de visiones y sueños acerca del futuro, desde donde está parado Daniel, lo que ocurriría después de Daniel. Algunas cosas evidentemente ya se han cumplido y otras están por cumplirse. Ahora, entonces es una sección diferente y tenemos que entenderlo, ahorita lo vamos a ver, porque a partir de aquí, cronológicamente, se desarrolla lo que vamos a ver en el capítulo 7 antes del capítulo 5. Entonces nos vamos a regresar. ¿Han visto esas películas, no? Como que ves una escena, dos, y de repente te presentan una escena de unos años atrás. Bueno, es algo muy parecido a lo que vamos a ver. Si recuerdan, Belsasar, el pariente de Nabucodonosor. Si estuviste aquí, el pariente de Nabucodonosor, no sabemos si su nieto o quién era exactamente con precisión Belsasar, pero ese Belsasar acababa de ocupar el puesto de autoridad en el reino de Babilonia, y ya tenía unos 50 años que Daniel estaba en Babilonia. Así es que Daniel aquí tiene una edad aproximada de unos 70 años de edad. Ya no es un jovencito, ya ha pasado tiempo, y Dios le da una visión muy particular a Daniel, que le va a revelar a través de esta visión lo que sucedería en los reinos futuros. ¿Para qué le demuestra esto Dios? Pues para traer esperanza. ¿Para qué? Nuevamente, para demostrar que el cielo gobierna.
Los detalles que están registrados aquí en Daniel capítulo 7 son verdaderamente sorprendentes. Sabemos por lo que hemos estado estudiando que Daniel era una persona muy inteligente, que estaba preparado y que tenía mucha sabiduría, pero su inteligencia, su conocimiento, su sabiduría no le alcanzaba para saber lo que pasaría siglos y siglos y siglos y siglos después, ¿no? O sea que Daniel no tenía acceso a un portal de noticias internacionales, no tenía Twitter o como es ahora X, ¿no? Entonces no está así como empapado de las noticias que estaban ocurriendo en otras regiones. Vaya, no leía el periódico como para poder imaginar conclusiones tan precisas de lo que ocurriría durante los siguientes siglos. ¿Cuántos jóvenes han conocido que antes había periódicos? Eran unos papeles con letritas. Ok, es que bueno, eso ya empieza a quedar demasiado atrás, ¿no? Entonces, Daniel no tenía acceso a información que le pudiera hacer como imaginar y traer conclusiones de los reinos futuros. Entonces podemos estar convencidos de que la precisión de los detalles que hay aquí, Dios se los reveló a Daniel, Dios y solo Dios. Hay 3 puntos muy particulares que los quiero anunciar para que cuando estemos estudiando este capítulo 3 los puedas llevar en tu mente, en tu corazón, y mi esperanza es que Dios nos pueda hablar de estas 3 maneras. Número 1, que la palabra de Dios es extremadamente confiable. Número 2, que Dios conoce el futuro. Y número 3, que Dios establecerá su reino y su reino no tendrá fin. El reino venidero, el reino de Dios está por ocurrir y su reino será eterno. Ayer estaba yo leyendo una noticia acerca de 4 rehenes que fueron liberados de Israel y fueron liberados en buenas condiciones de salud. Fue complicado su rescate, pero esa buena noticia para los israelíes provocó una ola de esperanza para los israelíes y para los pro-israelíes. Provocó una tremenda ola de esperanza porque pues muchos pensaban que ya era imposible rescatar a esos más de 100 personas que están secuestradas, y entonces trajo un rayo de esperanza de que las cosas pudieran mejorar en esa zona del oriente. Pero al estudiar nosotros este capítulo podemos también de igual manera llenarnos de esperanza, sabiendo que Dios está en control de todo, que Dios conoce mi futuro y sabiendo que Dios vencerá a final de cuentas. Va a vencer todo el mal que nos rodea. Si de repente dices, wow, hay injusticia, hay esto, hay el otro, y esto y aquello, la palabra de Dios consistentemente nos habla de que Dios vendrá, Jesús vendrá por segunda vez y pondrá en orden todas las cosas. Así es que acompáñame al verso 1. Vamos a leer los primeros versos y ahí nos va dando una guía perfecta, padrísima de lo que está ocurriendo. Dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño, una visión. Otra vez, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Bueno, aquí ya vimos lo que dije hace un momento, que se está regresando al tiempo en que Belsasar gobernaba Babilonia. ¿Cuándo es esto? Mucho antes de los persas, mucho antes del imperio griego con Alejandro Magno, mucho antes de que los romanos conquistaran y tomaran dominio de todas esas tierras. Así es que aquí, en este momento, en Babilonia, Daniel tiene un sueño profético.
Es lo que nos está diciendo. Tiene una experiencia sobrenatural que lo inquieta demasiado y lo lleva a escribir para poderlo recordar y después a narrarlo, como lo está haciendo a través de este libro que conocemos como el libro del profeta Daniel. Y nos habla aquí de 4 vientos. Esos 4 vientos representan, muy simple, los 4 puntos cardinales. Pero ¿qué está diciendo acerca de esos 4 puntos cardinales que combatían? Y describe una guerra en el gran mar. Bueno, si ves la geografía de la zona, te das cuenta que ese gran mar que está, digamos, del lado izquierdo, para ponerlo en palabras sencillas, es el mar Mediterráneo. Es toda esa zona donde se encuentra parte del Medio Oriente, es el mar Mediterráneo. Y entonces vemos desde los 4 puntos cardinales, o sea, desde todas las partes de la tierra, combatiendo en una guerra mundial en el mar Mediterráneo. Y la visión de las 4 bestias que están surgiendo del mar, esas 4 bestias representan los 4 imperios mundiales, los poderes mundiales que están emergiendo y que corresponde con precisión a los mismos del sueño que tuvo Nabucodonosor en el capítulo 2. ¿Se acuerdan? En el capítulo 2 y de la estatua y la cabeza y los hombros y los brazos y la parte baja, y termina con las piernas y la mezcla de barro con hierro. Bueno, corresponde exactamente a esos mismos reinos, a esos poderes mundiales, a esos imperios que ocurrirían. Ahora, el mar, déjenme darles un dato curioso, que cuando estuvimos por ahí del 2018 y 19 estudiando el libro de Apocalipsis, vimos con detenimiento el mar en Apocalipsis 13, donde describe perfectamente el surgimiento del anticristo. El mar en Apocalipsis 13 simboliza el abismo de donde justamente surge Satanás y surge el anticristo. De hecho, se los leo rápidamente. Apocalipsis 13:1 dice así: me paré sobre la arena del mar, está narrándolo Juan el apóstol, dice, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas. ¿Y qué? Necesito que te acuerdes de este pasaje porque es parte de Daniel capítulo 7. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, ¿no? Eso es reino. Y sobre sus cabezas un nombre, ¿cómo es? Blasfemo. Entonces, ¿qué vemos ahí en ese verso? 10 cuernos, un hombre que surge de allí y es un hombre blasfemo. Ahora, vamos a ver estas 4 bestias que soñó Daniel. Vamos al verso 4. Dice, la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Pues esa descripción es apropiada para el reino, el imperio babilónico, que duró 66 años, y que ese león con alas de águila representa dominio y representa poder. Ahora, los leones alados con rostro de hombre son muy comunes en el arte babilónico. Ha habido algunos descubrimientos arqueológicos donde se puede ver en varios lugares, se puede ver estos leones con alas de águila y muchas veces con rostros humanos. Y nos dice aquí el texto que sus alas fueron arrancadas. ¿Se acuerdan lo que pasó con Daniel en el capítulo 4? No con Daniel, sino con Nabucodonosor en Daniel capítulo 4. ¿No? ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué pasó con Nabucodonosor? Enloqueció, y es como que si sus alas fueran arrancadas, pero después vemos que Dios restauró en él y como que le dio corazón de hombre, y entonces corresponde muy bien al imperio babilónico. La segunda bestia es como un oso hambriento. Mira lo que dice el verso 5. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca, interesantísimo, 3 costillas entre los dientes, ¿no? Estaba comiéndose unas costillas barbecue por ahí, y le fue dicho así: levántate, devora mucha
carne. Bueno, pues esta descripción corresponde a los medo-persas, a los persas, que tuvieron 200 años. Y esas 3 costillas representan a los territorios conquistados de Libia, digamos al norte de Israel para ubicarnos, de Egipto al sur de Israel y de Babilonia, que es la actual Irak. Entonces es muy claro esto en la historia. La tercera bestia es como un leopardo muy ágil y muy peligroso. Dice el verso 6: después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Todas estas declaraciones que vemos nosotros ligeramente y que pues quizás si sabes historia te sorprendes de ver con qué precisión van siendo descritas estas bestias, corresponde a Alejandro Magno, a un imperio que duró 168 años y que fue conocido por su destreza, su agilidad como de leopardo, su rapidez. Ahora, también Alejandro Magno, que es conocido como uno de los más grandes líderes que ha dado la historia, este Alejandro Magno murió muy joven. A los 33 años murió, y el imperio se dividió en 4 partes: Macedonia, Tracia y Asia, Siria, Egipto. Se divide en 4 partes, y por eso sorprende. O sea, eso pasaría siglos después de Daniel, y así como Daniel, ¿quién te lo contó? La respuesta sería Dios. Ahora, la cuarta bestia es interesante, pero no se parece a ningún animal, pero es una bestia terrorosa. Verso 7: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia. ¿Cómo es? Espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. ¿Se acuerdan los pies? ¿No? Ok. Devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Hay personas que son muy buenas dibujando y muy creativas en esto, entonces pues puedes googlearlo y ver un poco la idea de esas imágenes, pero vamos a seguir con lo que dice. Ok, entonces vemos que esta es extremadamente poderosa y aterradora, que tiene grandes dientes de hierro. ¿Qué significa eso? Que tritura a sus enemigos, que despedaza a sus enemigos, y simboliza sin duda alguna ¿a quién? A Roma, ¿no? El imperio romano en cierta medida no tiene igual, dilató 644 años aproximadamente. Algunos le ponen más o menos, algunos se van hasta 1000 años, pero aproximadamente ponle ahí menos de 700 años. Es impresionante. Y aquí otra vez Daniel está describiendo con extremada precisión lo que ocurrirá siglos después. Más adelante, cuando entremos a ver la profecía de la semana, la profecía de las 70 semanas, nos vamos a dar cuenta inclusive la precisión matemática de estas profecías. Entonces, no había forma de que Daniel sospechara. No había forma de que Daniel tuviera este conocimiento. Este conocimiento que Daniel tiene es sobrenatural. ¿Y a dónde voy con esto, mis queridos hermanos? Dios conoce el futuro. Dios conoce el futuro. De principio a fin, Dios lo sabe todo. Y en ocasiones, como lo hizo esta ocasión con Daniel, lo revela y muestra qué es lo que va a ocurrir. Ahora, ¿te acuerdas el primer punto que dije que podíamos ver en esto? La palabra de Dios es extremadamente confiable. Lo que Dios ha dicho se ha cumplido y se cumplirá. Es posible creer confiadamente en lo que anuncia la palabra de Dios. Lo ha demostrado por milenios. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Es importante para nosotros poner esto en nuestro corazón.
Dice 2 de Pedro capítulo 1, 19, tenemos también la palabra profética más segura, la palabra de Dios que tenemos aquí, el libro que tienes en tus manos, la cual hacéis bien ¿en qué? En estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca, hasta que cobre todo esto sentido y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Me sorprende cómo sigo muy pensativo en lo que hace unas semanas Frank nos graficó ahí en la mente del tamaño de la Tierra frente al Sol, del tamaño del Sol frente a nuestra galaxia, y lo comprobaba con él hace unos días y me decía, pues sí, nuestra galaxia es como un granito de arena, ¿no? Y dices, ¿el Sol es como un granito de arena, y entonces te das cuenta lo pequeños y lo insignificantes que somos, y ¿sabes qué? Dios tiene memoria de nosotros y se acuerda de nosotros. Y Dios conoce el presente y Dios conoce el futuro. Ahora, aquí hay una revelación que está hablando sobre los acontecimientos globales y mundiales que han sido registrados y que lo hemos podido comprobar. Y de repente dices, pero ¿y qué tiene que ver conmigo? Estos son planes para toda la humanidad, pero déjame decirte algo, Dios también tiene planes individuales específicos para tu vida, y Dios conoce tu futuro y el mío. ¿No te animas a ver eso? Porque de repente estamos así viendo con mirada corta y decimos, ¿y qué va a pasar con mi matrimonio? ¿Y qué va a pasar con mis hijos? ¿Y qué va a pasar con México? ¿Y qué va a pasar con la economía? ¿Y qué va a pasar con esto, con aquello, ¿no? Y podemos estar pasando por días buenos, pero podemos estar pasando días malos, y podemos estar a veces, pero déjame decirte algo, Dios tiene un plan precioso que está centrado en su amor, un plan de protección, un plan de cuidado, un plan de sustento. Dios individualmente tiene cuidado de nosotros. Ve conmigo por un momento a Mateo capítulo 10, búscalo en tu Biblia. Mateo capítulo 10, verso 29. Esto es Jesús hablando, ¿ok? Cuando estés allá, da una señal de ya llegué a Mateo capítulo 10. ¿Ya? Y es bueno que lo mires con atención esto. Es lo que Dios trajo para alimentarnos esta mañana, ¿ok? Mira lo que dice. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos, los pajaritos, cae en tierra sin vuestro Padre. ¿Te das cuenta? ¿Qué sigue diciendo? Pues aún vuestros cabellos están todos contados. ¡Wow! ¿Te fijas la precisión del conocimiento que Dios tiene de tu vida y de mi vida? Ni mi esposa me conoce tan bien. Una precisión tremenda. Dice el verso 31. Escucha esto, iglesia. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Wow. Entonces Dios conoce el futuro y Dios nos conoce en precisión, y un pajarito no cae sin que lo permita, y tú y yo no somos un pajarito, somos la culminación de su creación, hechos a imagen y semejanza de Él, a diferencia del resto de la creación. Ahora, si observaste allí, la última de estas bestias tenía 10 cuernos, ¿no? Esos 10 cuernos obviamente simbolizan reyes o reinos que, ya dijimos, surgen del Imperio Romano. Muchos estudiosos, muchos eruditos de la Biblia interpretan
que probablemente al final de los tiempos, al final de los tiempos, va a resurgir el Imperio Romano. Va a resurgir por un breve periodo de tiempo. Y antes de que esto ocurra, vamos a ver surgir, o no sé si vamos, ¿verdad? Pero la humanidad va a ver surgir una alianza de 10 reyes que van a tomar poderío sobre todas las naciones. Esto es algo así como un G10. Pero después vemos que surge un cuerno pequeño, lo vamos a leer en un momento, y ese cuerno pequeño destruye a 7 de esos 10, y entonces se queda como un G7 más el anticristo. ¿Qué estoy diciendo? No sé, pero ahí súmale y réstale. Vamos mejor al verso 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no, fíjate, en la época de Daniel, aún no han recibido reino. Estamos hablando de Roma. Pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente ¿con quién? Con la bestia. ¿Ok? Entonces ahí está siendo muy específico. Verso 8, voy al verso 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados los 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Un tremendo hablador, ¿no? Ok, entonces ahí está un pequeño cuerno que arranca 3 para poder subir al poder, y esto simboliza al anticristo. Tenemos que ir a recordar el surgimiento del anticristo en el Nuevo Testamento, en la segunda carta a los tesalonicenses. Puedes ver en la pantalla o escúchalo con atención. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3 en adelante. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Mira lo que hace, verso 4: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. O sea, ateísmo total, ¿no? ¿Sí? ¿Están conmigo? Pero mira lo que hace, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. Entonces necesita haber un templo. Ya actualmente no hay templo en Jerusalén, ¿no? ¿Sí? Entonces necesita haber un templo para que pueda él sentarse en ese templo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Verso 7. ¿Dónde me quedé? En el 4, 5. ¿No os acordáis? El 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con ustedes os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, ¿no? ¿Qué es lo que lo detiene? El Espíritu. ¿Y el Espíritu dónde mora? En nosotros, en los creyentes, ¿no? Entonces como que hay algo que lo detiene, el Espíritu Santo que mora en los creyentes. Entonces podemos tener una idea de que cuando aparezca el anticristo ya no están el Espíritu Santo, y por tanto ya no están los recipientes del Espíritu Santo, ¿no? ¿Y dónde están? En el cielo. ¿Ok? Bueno, me quedé en el 6, voy al 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor, fíjate, es interesante todos los datos, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ok, el anticristo, una de las características que tiene este hombre de iniquidad, este hombre de maldad, es que habla grandes cosas. Es un bocón, blasfema, y tiene la capacidad de convencer, tiene la capacidad de engañar, tiene la capacidad de dividir, tiene la capacidad de... Es una persona elocuente, es una persona admirable, es una persona que tiene una gran boca.
Apocalipsis 13, como les dije, habla acerca del surgimiento de esta bestia. Y quiero leer el verso 5 y 6, si todavía estás allí y no te he perdido. Apocalipsis 13, 5 y 6 dice: también se le dio boca. ¿No es preciosa la palabra de Dios? ¿Cómo conecta Tesalonicenses, Mateo 24, 25? ¿Cómo conecta Daniel? ¿Cómo conecta Apocalipsis? Y entonces dice aquí: se le dio boca que hable grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Esto es 3.5 años, que corresponden exactamente a la mitad de la semana 70. La semana 70 corresponde a 7 años. Vamos a hablar de ello más adelante. Pero bueno, es la mitad del periodo más difícil que va a vivir la humanidad, y que se llama la Gran Tribulación. Un tiempo cual no lo ha habido nunca, ni lo podemos ni imaginar, de todo lo que va a ocurrir allí, con meteoritos, con destrucción del mar, o sea, va a ser tremendo lo que va a ocurrir ahí. Entonces, eso es lo que va a ocurrir ahí. Entonces, por 42 meses, ¿no? ¿En dónde estábamos? ¿En qué verso? Ayúdenme. En el 5. Y no os acordáis que yo ya los había yo estaba todavía con vosotros, os decía esto. 6. Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su perdón, ya me crucé de cables. El 5 de Apocalipsis 13. Ok. Regresé a 2 Tesalonicenses. Es para ver si están despiertos. Así ya me disculpé. Verso 6: y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, ¿no? Entonces ahí está el anticristo blasfemando y hablando todo lo que puede en contra de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios se lo permita. Y como lo leímos en Tesalonicenses, dice que el Señor lo matará con el espíritu de su boca y le destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, fíjate qué tremendo, este poderosísimo que tiene capacidad de engañar y de mentir y de hacer tremendas cosas. Cuando aparezca nuestro Señor Jesús por segunda vez, lo va a matar de un soplido. De un soplido. Y con el resplandor, o sea, nada más con un pequeño reflejo de su gloria, con eso lo va a destruir, dice 2 Tesalonicenses 2:8. Ahora sigamos en el verso 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Ok, ahí son colocados tronos. Estoy en Daniel 7:9. Y se sentó un anciano de días, un trono, se sienta un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Aquí hay una expresión que solamente se encuentra en el libro de Daniel, y es el de anciano de días. Solo aparece en esta parte, y es para referirse a Dios sentándose en su trono para juzgar a los pueblos y para juzgar a las naciones. Ahora, nos habla un poco ahí de su vestidura, de su cabello y de esa llama de fuego, y es muy similar a lo que describe Juan. ¿En dónde? En Apocalipsis capítulo 1. Ok, no vamos a ir allá, pero hay una descripción muy similar de esto en Apocalipsis capítulo 1. Ahora, aquí nos está dando algunas características de nuestro Señor. Su vestido blanco y su pelo también es blanco. Su vestido blanco simboliza santidad y su pelo blanco simboliza sabiduría. Nadie como Él en santidad y sabiduría. Eso es lo que está mostrando esta vestidura. Y el mismo Dios que otorga poderes a los reyes y que va a juzgar a todos los reyes de todas las naciones, buenos y malos, es el mismo que les va a juzgar cuando Él regrese por segunda vez. Daniel 7:10:
un río de fuego procedía y salía delante de él. Río de fuego habla de juicio. Y luego dice, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Esos no son ángeles, no tienen ninguna descripción de ángeles. ¿Ok? ¿Quién puede ser? La iglesia, nosotros. ¿Seguimos? Ok. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Interesante, no es el libro, los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba, a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Entonces llega un momento donde esa bestia, donde el anticristo y sus poderes y todo son destruidos. ¿No es esto una buena noticia? ¿Sí? Verso 12, había también quitado a las otras bestias su dominio. Ok, ya está sobre de ellas, ya les quitó dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Entonces, como que hay un resurgimiento de estos poderes en el último tiempo, y lo está describiendo esta parte, ¿no? Entonces, libros abiertos. Un libro son las obras de cada uno de nosotros y de todos los no creyentes y de todos, donde hay un registro de cada. Pero también está el libro de la vida, ¿no? Donde están anotados todos aquellos que confiaron y creyeron en Jesús como su Señor y Salvador. Vayan a Apocalipsis capítulo 20, vayan allá un momento. Entonces, hacía el estilo Nehemías, en una mano la Biblia y en otra el abanico, ¿no? Ahora sí que el que lee entienda, una mano el abanico y en el otro la Biblia. Si ya estás allí, Apocalipsis 20, rápidamente, déjame decirte algo, una revelación que acabo de tener en este momento. Ya saben esas revelaciones, ¿verdad? Que el capítulo 20 está después del 19. Es esta tremenda revelación. En el capítulo 19 son las bodas del Cordero de Dios. Si leemos Apocalipsis cronológicamente, entonces descubriremos que quien está ya en unión eterna con el Cordero de Dios es su iglesia. Entonces tiene sentido lo que ocurre ya en el capítulo 20. Voy al 20, verso 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el fuego de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Lo que nos dijo Daniel, ¿cuál es su fin? Destrucción. Pero mira lo que dice el verso 11, cómo conecta esto maravillosamente. Dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra, el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Verso 12, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ok, entonces ahí tenemos obras y registro de la vida eterna. Y si tú has creído en Jesús como tu Salvador y Señor, tu nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Y cómo sé que mi fe no es una fe religiosa, una fe que no es genuina, una fe que realmente es si tienes una comunión con Él? Y esa comunión se hace evidente en tus frutos, en tus obras. Quiero decir esto con mucho amor, pero sí es para reflexionar. Si no puedes ver fruto en tu vida, fíjate, una de las cosas que es evidente que hace Dios cuando su Espíritu Santo viene a morar en nosotros, es que despierta en nosotros hambre y sed de Él. Un deseo por conocer más su palabra, un deseo por estar más en su presencia. Si esto no está pasando en tu vida, si en toda la semana no lees la Biblia, no oras a Dios, no anhelas, no deseas su presencia, yo creo que hoy es un buen día para reflexionar si tu nombre está escrito en el libro de la vida.
Porque si no tienes hambre de Él, si no tienes necesidad de Él, si no tienes sed de Él, si no tienes deseo de Él, en una de esas estás muerto espiritualmente, ¿no? En una de esas, si no tienes una relación con Dios. Ok. Y entonces, sigo en Apocalipsis, verso 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al fuego de la, es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al fuego, al lago de fuego, ¿no? Entonces, si hoy viniera Jesús, nuestro nombre estaría escrito en el libro de la vida. Regresemos a Daniel, capítulo 7, verso 13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. ¿Se acuerdan esa escena de Apocalipsis donde buscan en toda la creación a uno que sea capaz de abrir el rollo, el título de propiedad con los 7 sellos, y es hallado uno? Y entonces, después de que todos están en tristeza y en lamento, hay uno que es el cordero y el león, y toma el rollo y entonces se presenta delante de él. Y dice verso 14: y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Mira esto, su dominio es eterno, es dominio eterno, que nunca pasará. Ni Roma, ni los griegos, ni los medopersas, ni los babilonios, ni los asirios, ni ninguno más de los que estuvieron antes, amonitas, ni nadie de ellos. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Estas cosas van a pasar sí o sí. Entonces la pregunta es, ¿estamos del lado del bando correcto para que cuando Él regrese? Ahora, interesante, viene aquí un título que más adelante también se le va a dar a Daniel, lo vamos a ver en el siguiente capítulo, pero es el título del Hijo del Hombre. En el Nuevo Testamento, tanto en los 4 evangelios, se le da ese título a Cristo con mucha claridad, unas 81 veces. Entonces no tenemos como investigar quién es ese Hijo del Hombre, porque se refiere a Cristo, que es el Dios hombre, un gobernante divino y humano, que tiene esas dos naturalezas, que se despojó para venir, se despojó de su reino y de su gloria para venir y ser semejante a ti y a mí, y poder ir a la cruz y cargar toda la maldad y todo el juicio y toda la ira sobre de Él mismo. Este es ese Hijo de Hombre. Y nos dice claramente en la Escritura que su reino es eterno y que jamás será destruido. Daniel, tienes que saber esto, y escríbelo y comunícalo, porque esto va a traer mucha esperanza a quienes creen. Esto va a traer vida y va a traer esperanza a quienes ponen su confianza en el Hijo del Hombre. Todos esos reinos que viste, esas 4 bestias que viste, serán borradas por el reino del Mesías, ¿no? Ahora, en los siguientes versos podemos ir un poco más rápido, porque ya entendemos la descripción y la interpretación que Daniel mismo solicita y ve. Verso 15, miren cómo estaba Daniel ante todo esto. Es que se me turbó el espíritu a mí. O sea, está así, Daniel, no inventes, ¿qué es esto? En medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron. ¿Se acuerdan cómo estaba Nabucodonosor cuando vio la imagen esa? Estaba igual, que si esto no es que comí tacos de suadero. O sea, esto está tremendo. Su espíritu, su corazón, su cabeza están sorprendidas de lo que están viendo. Es una revelación divina. Me acerqué, dice el verso 16, a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Ahí vienen estas 4 grandes bestias, son 4 reyes que se levantan en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo. ¿Cuántos dicen amén? Y poseerán el reino hasta el siglo. ¿Cuándo?
eternamente y para siempre. Apocalipsis también incluye algo glorioso que dice que Él va a enjugar nuestras lágrimas, nuestro sufrimiento Él lo va a sanar. Hago una pausa para decirles que estas verdades me han sostenido por muchos años. Estas verdades han sostenido mi corazón por muchos años. En medio de pruebas, de dificultades, de situaciones difíciles, algunas de ellas a veces me rebasan y digo, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con aquello? Y a veces en mi corazón hay incertidumbre. Pero cuando regreso y recuerdo estas verdades eternas y la precisión y la confiabilidad de la palabra, tiene varias décadas que estas verdades me sostienen y traen una esperanza en mí y una confianza y una seguridad. Y no es como me sienta, ni es lo que los demás digan, es lo que dice Dios. Y lo creo con toda mi mente, con todas mis fuerzas y con todo mi corazón. Estas verdades me han sostenido. Verso 19. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, ¿no? Y yo digo, ay, qué chismoso. Ok. Que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, añade, que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual había caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca y hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo a este cuerno, yo veía que este cuerno hacía guerra contra los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros, la iglesia. Es un título que es muy común para referirse a los cristianos. ¿Ok? Y los vencía. ¡Wow! Entonces un momento tremendo de persecución, cual no lo ha habido, y un momento que va a ser muy difícil para la iglesia, hasta el verso 22, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Sigo en Apocalipsis 13, que describe todo esto, versos 16 y 17. Y entonces, hablando de la bestia, dice: y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces, un registro donde todo aquel que no reciba esa marca de esa bestia va a sufrir como ni siquiera alcanzamos a imaginar, sin tener acceso a comida, alimentos y a N cosas. Esto es una persecución terrible para la iglesia hasta que los santos reciben el reino, ¿no? Ahora, este reino que está describiendo aquí, quiero decirles algo importante. Este reino es en la tierra. Este reino tiene un periodo bien descriptible que es conocido como el milenio. Es un periodo de 1000 años antes de entrar a la Nueva Jerusalén, al estado eterno, donde la iglesia va a reinar junto con Dios en esta tierra. Sigo allá en el verso 23. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, la cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Verso 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino, Roma, del imperio romano, del imperio romano, se levantarán 10 reyes,
Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derivará. Está muy claro, ¿no? Verso 25, y hablará palabras, otra vez el bocón, el mentiroso, contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará, fíjate, es interesante esto, en cambiar la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, otra vez 3.5 años. Pero es interesante ver aquí que pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Has visto lo que ha estado ocurriendo en los últimos años? Cómo han estado cambiando las leyes globales y cómo hay una agenda global muy marcada para cambiar muchas de las leyes que han estado ahí fijas por años. Y esto es como una probada, un anticipo de lo que vendrá, de ese nuevo orden económico, social y moral que ya estamos viendo. Así es que es mi sentir y el de muchos que el reino de Dios se ha acercado. Y es mi sentir que en cualquier momento puede sonar la trompeta final. ¿Estamos listos? Si Él viniera hoy mismo, ¿no? Verso 26, después de toda esta hostilidad y persecución, verso 26, pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Ya lo leímos en Apocalipsis, cómo va a ser destruida la bestia y todos ellos. Verso 27, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo. Escucha esto con atención, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. Este es el reino de Dios que está por cumplirse. Y hoy están nuestros hermanos distribuyendo los elementos para hoy, mientras estas cosas ocurren, hoy celebrar la cena del Señor en unidad. Pero ¿sabes algo? Un día esto que estamos haciendo lo vamos a celebrar frente a Jesús. Padre, gracias te damos, Señor, por recordarnos esto a través de Daniel capítulo 7, Señor, que tú vendrás por segunda vez y establecerás tu reino, y tu reino será dado a los santos, y reinaremos juntamente contigo por toda la eternidad. Mi Dios, tú eres digno de recibir la gloria y la honra. Gracias por salvarnos, Señor. Gracias por acordarte de nosotros. Gracias por tu perdón, gracias por tu vida, Señor. ¿Y qué toma todo esto sino creer y confiar en que el precio por nuestra maldad lo pagaste tú, Señor? Y que si nos volvemos a ti con un corazón arrepentido, Señor, tú nos perdonas, Señor, de todos nuestros pecados y de toda nuestra maldad. Y no lo ganamos ni somos dignos, pero aún así tú nos invitas a sentarnos a tu mesa. Tú nos permites sentarnos a tu mesa para celebrar anticipadamente, Señor, y para conmemorar, para recordar que un día, Señor, nuestros ojos te verán, Señor, y no habrá más llanto, y no habrá más lágrimas, y no habrá más dolor, Señor, porque las primeras cosas habrán pasado. Y entonces gracias, Señor, por derramar tu sangre, por entregar tu vida por amor a nosotros. Te amamos, glorioso Señor. Amén.